Imagínatelo, eres un niño de 10 años, emocionado por tu primer vuelo, a punto de visitar a tu padre. Pero en lugar de la aventura que esperabas, te encuentras expulsado del avión, humillado, juzgado y confundido, todo porque alguien decidió que parecías fuera de lugar. Eso es exactamente lo que le ocurrió al joven Lorenzo de camino a Chicago. Lorenzo, agarrado a su mochila, caminaba nervioso junto a su tía Belinda por el abarrotado aeropuerto. Nunca había subido a un avión, y aunque intentaba disimularlo, la idea de volar le aceleraba el corazón. ¿Estás bien, colega?, preguntó Belinda, dándole un apretón tranquilizador. Lorenzo asintió, tratando de sonreír, pero sus ojos se clavaron nerviosos en el mar de caras desconocidas que pasaban a toda prisa. Cuando se instalaron en la puerta, Lorenzo no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Su camiseta de superhéroe y sus zapatillas desgastadas destacaban sobre el mar de elegantes trajes de negocios y elegantes conjuntos de viaje. ¿Crees que deberíamos habernos arreglado más?, le susurró a su tía. Belinda le dedicó una cálida sonrisa y contestó: «Cariño, no hay código de vestimenta para volar. Estamos cómodos, y eso es lo que importa». Pero a Lorenzo, las miradas y los susurros de los demás pasajeros le hacían sentirse pequeño y fuera de lugar. No podía evitar la sensación de que la gente les juzgaba, y su corazón se hundía con cada mirada. Mientras esperaban a que llamaran a su grupo de embarque, se le hizo un nudo en el estómago, y lo único que quería era subir al avión, acomodarse y desaparecer. Por fin llamaron a su grupo de embarque. Lorenzo y Belinda bajaron por el puente del avión, y la emoción de Lorenzo volvió brevemente al entrar en el avión. Un asiento en la ventanilla. Rápidamente se acomodó en su sitio, ansioso por contemplar la pista de aterrizaje. Pero en cuanto levantó la mano para coger su libro del compartimento superior, algo cambió. Stephanie, una azafata de rostro severo, los había estado observando. Se acercó con tono gélido. «Siéntense inmediatamente, están molestando». Antes de continuar con la historia, no olvides apoyarnos y suscribirte a nuestro canal para ver vídeos diarios. Esto nos dará apoyo para continuar. Lorenzo se quedó helado. Su cara se sonrojó de vergüenza mientras otros pasajeros se volvían para mirarle. Solo intentaba coger su libro, explicó Belinda, tratando de mantener la calma. Pero Stephanie no lo toleraba. «No quiero oír excusas. Controle a su hijo, o las dos serán expulsadas del vuelo». Lo que ocurrió a continuación dejó a Lorenzo y Belinda atónitos. Delante de todo el mundo, fueron escoltados fuera del avión, dejando atrás no solo sus asientos, sino su dignidad. Pero lo que nadie sabía, especialmente Stephanie, era que este acto de injusticia pronto se convertiría en algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. Lorenzo y Belinda se sentaron en la puerta de embarque en un silencio atónito, sin saber lo que acababa de ocurrir. El bullicio habitual del aeropuerto parecía distante, casi apagado, mientras intentaban procesar los acontecimientos que se habían desarrollado. Lorenzo tenía la cara roja e hinchada por el llanto, mientras Belinda miraba al frente con la mandíbula apretada por la frustración. Respiró hondo y rodeó a Lorenzo con el brazo. «Todo va a salir bien», susurró en voz baja, aunque era difícil no percibir la incertidumbre en su voz. Lorenzo la miró, con voz temblorosa. «¿Por qué han hecho eso, tía Belinda? No hemos hecho nada malo». Belinda le abrazó más fuerte, con el corazón compungido por su sobrino. «No has hecho nada malo, cariño. A veces la gente nos juzga por nuestro aspecto. Es injusto, pero vamos a hacer algo al respecto». La mente de Belinda iba ya a toda velocidad, pensando en qué pasos dar a continuación. Como abogada defensora de los derechos civiles, ya había visto casos como este, casos de discriminación que a menudo quedaban impunes. Pero esta vez era personal, no iba a dejarlo pasar. Con una mirada decidida, metió la mano en el bolso, sacó el teléfono y llamó a alguien que podía ayudarla. Un cliente de alto nivel, con influencia en el sector de las aerolíneas.
Mientras ella se alejaba unos pasos para atender la llamada, Lorenzo se sentó en silencio, enjugándose los ojos. Todavía podía sentir las miradas de los demás pasajeros del avión, la vergüenza de ser señalados y escoltados como si fueran delincuentes. Apretó los puños, sintiendo una mezcla de confusión y rabia. Su mente daba vueltas a las preguntas. ¿Por qué les habían echado? Él no había hecho nada malo. Pensó en el momento en que se levantó para coger su libro. Lo único que quería era leer algo para calmar los nervios antes de que despegara el avión. Mientras observaba a su tía, que iba de un lado a otro hablando con alguien por teléfono, Lorenzo se dio cuenta de que algo sucedía cerca de allí. Una mujer en la puerta de embarque, que había estado sentada cerca de ellos en el avión, estaba grabando tranquilamente un vídeo. Subió el vídeo a su cuenta en las redes sociales con cara de determinación. Añadió un pie de foto. «No puedo creer lo que acabo de presenciar. Este pobre niño y su tía han sido expulsados de un avión sin motivo. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir». En cuestión de minutos, el vídeo empezó a difundirse. La gente empezó a compartirlo y a comentarlo con indignación e incredulidad. Los hashtags Just Justice for Lorenzo y Just Stop Airline Discrimination no tardaron en ganar adeptos, y pronto la historia se hizo viral. Lorenzo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo fuera de las paredes del aeropuerto, pero en solo unas horas, su experiencia sería objeto de titulares nacionales. Cuando Belinda volvió de su llamada, se arrodilló frente a Lorenzo, con expresión seria pero tranquila. «He hablado con el señor Smith», le dijo. «Nos va a ayudar. Vamos a asegurarnos de que lo que nos ha pasado no quede sin respuesta». Lorenzo asintió, aunque no estaba del todo seguro de lo que eso significaba. Lo único que sabía era que confiaba en su tía, y si ella decía que arreglarían las cosas, él la creía. Mientras tanto, en el avión, el ambiente estaba cargado de tensión. Stephanie, la azafata, estaba visiblemente alterada tras el encuentro con Lorenzo y Belinda. Algunos pasajeros cuchicheaban entre ellos, mientras otros intercambiaban miradas incómodas. La señora Willow, la anciana que había estado sentada junto a Lorenzo, estaba especialmente molesta. «Ese chico no hizo nada malo», murmuró al pasajero que tenía al lado. «Era educado y se portaba bien. Esa azafata se pasó de la raya». Pero Estefanía, tratando de recuperar la compostura, continuó con sus tareas, con el rostro tenso por la frustración. En su mente, había hecho lo correcto. Después de todo, estaba siguiendo el protocolo. Pero, en el fondo, no podía evitar la sensación de que había exagerado, y, a medida que aumentaban los murmullos entre los pasajeros, se le iba formando un nudo de inquietud en el estómago. Las acciones de Stephanie tampoco habían pasado desapercibidas para la tripulación. Una de sus compañeras, Angela, se le acercó en voz baja mientras clasificaba las peticiones de algunos pasajeros. «¿Qué ha pasado ahí atrás, Steph? Me pareció un poco duro», le dijo Angela, con voz suave pero preocupada. La mandíbula de Stephanie se tensó mientras se encogía de hombros. El chico estaba fuera de su asiento. Estaba siguiendo el protocolo de seguridad. Ya sabes cómo es. Un pequeño alboroto y todo el vuelo se puede descontrolar. Angela asintió, pero no parecía convencida. «Claro, pero es solo un niño. Tal vez había una manera de manejarlo sin escalar las cosas tan rápidamente». La señora Willow dijo que no estaban causando problemas. Estefanía evitó mirarla, con su frustración burbujeando bajo la superficie. «He hecho mi trabajo, dejémoslo así», murmuró, dirigiéndose a la siguiente fila de pasajeros. Pero mientras se alejaba, las palabras de su colega resonaron en su mente, aumentando el malestar que ya sentía. De vuelta en la puerta de embarque, Lorenzo y Belinda seguían intentando reagruparse, cuando un hombre vestido con un traje impecable se les acercó. Su rostro era serio, y la insignia de la aerolínea que llevaba en el pecho lo identificaba como gerente. «Señorita Williams, Lorenzo»,
dijo, dirigiéndose a ambos. En nombre de la aerolínea, quiero disculparme sinceramente por lo ocurrido antes. Nos gustaría ofrecerles a ambos asientos mejorados en el próximo vuelo disponible y asegurarnos de que su viaje sea lo más cómodo posible. Belinda se levantó, manteniendo una mano protectora sobre el hombro de Lorenzo. Aunque agradezco tus disculpas, esto va mucho más allá de un simple inconveniente, dijo con voz firme. Lo que nos pasó no fue solo un error, fue discriminación, y no vamos a dejarlo pasar. El rostro del gerente palideció ligeramente. Había atendido quejas antes, pero algo en el comportamiento de Belinda le decía que esta situación era mucho más grave que el percance habitual. Lo entiendo, señorita Williams. Le aseguro que nos tomamos estos asuntos muy en serio y que se llevará a cabo una investigación exhaustiva. Pero mientras tanto, nos gustaría hacer las cosas bien. Belinda enarcó una ceja, con una postura inquebrantable. Hacer las cosas bien no significa solo una mejora. Se trata de rendir cuentas. Vamos a emprender acciones legales. Los ojos del director se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera responder, Belinda continuó. Tendrá noticias de mi equipo jurídico. No se trata solo de nosotros, sino de asegurarnos de que esto no le ocurra a nadie más. Mientras el director se alejaba a toda prisa, visiblemente nervioso, Lorenzo miró a su tía con los ojos muy abiertos. ¿De verdad vamos a demandarles, tía Belinda? Belinda le sonrió y su expresión se suavizó. Sí, cariño. A veces, defender lo que es justo significa pasar a la acción, aunque sea difícil. No luchamos solo por nosotros. Luchamos por todos los que alguna vez han sido tratados injustamente por su aspecto. Lorenzo asintió lentamente, nervioso y orgulloso a la vez. Nunca se había visto en una situación así. La idea de emprender acciones legales contra una empresa tan grande era desalentadora, pero saber que su tía estaba a su lado le hizo sentirse un poco más valiente. ¿Servirá de algo?, preguntó en voz baja. Belinda se arrodilló a su lado y le miró a los ojos. Marcará una gran diferencia, Lorenzo. A veces hay que recordar a la gente que no puede tratar injustamente a los demás solo por su aspecto, y nosotros vamos a recordárselo. Vamos a asegurarnos de que se lo piensen 2 veces antes de hacerle esto a otra persona. Con el paso de las horas, el vídeo viral que mostraba la expulsión del avión de Lorenzo y Belinda fue ganando adeptos. La indignación en Internet era palpable, con comentarios procedentes de todo el mundo. La gente no podía creer la injusticia que había presenciado, y los hashtags #MeJustice for Lorenzo y #Yeah Airline Discrimination siguieron siendo tendencia. Belinda estaba sentada en una cafetería cercana y su teléfono no paraba de recibir notificaciones y mensajes de colegas y simpatizantes. Lorenzo estaba sentado a su lado, tomando un chocolate caliente y mirando por la ventana, intentando comprender lo que había ocurrido antes. Cada vez que aparecía una notificación en la pantalla de Belinda, Lorenzo echaba un vistazo, con la curiosidad y la confusión bailando en su rostro. Tía Belinda, ¿por qué está todo el mundo tan disgustado por lo que nos ha pasado?, preguntó Lorenzo, con voz suave. Belinda levantó la vista del teléfono y se detuvo un momento antes de responder. Porque, Lorenzo, lo que nos pasó estuvo mal y la gente por fin lo está viendo. No eres la única persona a la que le ha pasado esto, pero ahora que está ahí fuera para que todo el mundo lo vea, más gente está hablando. Están disgustados porque saben que tú y yo no merecíamos que nos trataran así. Lorenzo asintió lentamente, con el ceño fruncido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Belinda sonrió tranquilizadora. Ahora nos aseguraremos de que todo el mundo sepa la verdad. Ya he hablado con algunos periodistas y nuestros abogados se están preparando para actuar. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Vamos a luchar. Mientras esperaban el siguiente vuelo, empezaron a aparecer más pasajeros que habían presenciado el incidente.
Algunos se acercaron a Belinda y Lorenzo en la puerta de embarque, ofreciéndoles palabras de apoyo. Una mujer, viajera de negocios sentada unas filas más atrás, dijo: «No podía creer lo que había visto. Usted y su sobrino no hicieron nada malo, y la azafata se pasó de la raya. Si necesita un testigo, estaré encantada de ayudarle». Belinda le dio las gracias y anotó su información de contacto, sintiendo una renovada determinación. Cada persona que se presentaba reforzaba su caso, y estaba claro que esto no se iba a esconder bajo la alfombra. Mientras tanto, en la sede de la aerolínea, el Departamento de Relaciones Públicas estaba en plena crisis. El vídeo viral había llegado a las altas esferas de la empresa, y los ejecutivos se apresuraban a controlar los daños. Se celebraron reuniones para discutir cómo abordar la situación, pero por mucho que se controlaran los daños, no se podía detener la protesta pública. Esa misma tarde, Belinda recibió una llamada de su abogado. «Belinda, he estado viendo el vídeo y se trata de un caso claro de discriminación racial», le dijo el abogado. «Vamos a seguir adelante con las acciones legales. El hecho de que se haya hecho viral juega a nuestro favor. La aerolínea no tendrá más remedio que responder». Belinda asintió, escuchando atentamente. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?» «El primer paso es presentar una queja formal a la aerolínea y enviaremos una carta de intención de demandar. La atención de los medios de comunicación mantendrá la presión sobre ellos, y con los testigos que se presenten, tenemos un caso sólido. Pero quiero que estés preparado. Puede que no sea un proceso rápido. La aerolínea intentará luchar». «Lo entiendo», respondió Belinda. «Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta». Tras finalizar la llamada, Belinda se volvió hacia Lorenzo. «Vamos a hacer que respondan por lo que hicieron, pero va a llevar algún tiempo. ¿Te parece bien?» Lorenzo la miró, con una mezcla de nervios y determinación en los ojos. «Me parece bien, mientras sepan que lo que hicieron estuvo mal». Belinda sonrió, sintiéndose orgullosa de la resistencia de su sobrino. «Lo sabrán, Lorenzo, lo sabrán». Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y Belinda y Lorenzo se encontraron en el centro de una creciente tormenta mediática. Se programaron entrevistas con cadenas locales y nacionales, y organizaciones de derechos civiles ofrecieron su apoyo. Las redes sociales seguían bullendo de indignación, y cada vez más personas compartían sus propias experiencias de discriminación mientras viajaban. Lo que había empezado como un incidente aislado se estaba convirtiendo en un debate nacional sobre los prejuicios en el transporte aéreo. Belinda fue contactada por varias personalidades, entre ellas líderes de los derechos civiles e influyentes figuras públicas que querían utilizar la historia de Lorenzo para poner de relieve el problema más amplio de los perfiles raciales. Quedó claro que no se trataba solo de un vuelo o de un auxiliar de vuelo, sino de un problema sistémico que se había prolongado durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras Belinda redactaba una declaración formal con su abogado, Lorenzo estaba sentado cerca de ella, hojeando su tableta. Había pasado la mayor parte del día en silencio, con su joven mente tratando de procesar todo lo que ocurría a su alrededor. Belinda lo miró y notó su expresión pensativa. «Hola, colega, ¿cómo lo llevas?», preguntó amablemente. Lorenzo se encogió de hombros. «No sé, es que... es mucho. Todo el mundo no para de hablar de lo que pasó, y no entiendo por qué es para tanto. Solo quería ir a ver a papá». A Belinda le dolía el corazón mientras le escuchaba. «Lo sé, cariño, es mucho, y está bien sentirse confuso. Lo que nos pasó no fue justo, y ahora la gente está prestando atención porque sabe que no está bien. Hacemos esto para que nadie más tenga que pasar por lo mismo que nosotros». Lorenzo asintió con la cabeza, aunque el peso de todo aquello aún parecía pesar sobre sus pequeños hombros. «¿Crees que la azafata se siente mal por lo que hizo?»,
preguntó al cabo de un momento. Belinda hizo una pausa, considerando su respuesta. No lo sé, Lorenzo. Espero que lo sepa. A veces, la gente no se da cuenta de cómo sus acciones afectan a los demás hasta que es demasiado tarde. Pero se sienta mal o no, es importante que la responsabilicemos a ella y a la aerolínea. Así es como se produce el cambio. Lorenzo asimiló sus palabras, su joven mente procesando la complejidad de la situación. No entendía del todo el proceso legal ni la atención mediática, pero confiaba en su tía, y sabía en el fondo que lo que les había ocurrido no estaba bien. A medida que avanzaba la demanda, los intentos iniciales de la aerolínea de desestimar el caso se encontraron con una feroz resistencia por parte del equipo jurídico de Belinda. Las pruebas eran claras y la presión pública iba en aumento. El vídeo viral había acumulado millones de visitas y personalidades de alto nivel se pronunciaban en apoyo de Lorenzo y Belinda. A la aerolínea no le quedó más remedio que hacer una declaración pública. En un comunicado de prensa cuidadosamente redactado, la aerolínea expresó su profundo pesar por el incidente y anunció que llevaría a cabo una investigación interna. Prometieron poner en marcha nuevos programas de formación para evitar incidentes similares en el futuro, pero el comunicado no llegó a presentar una disculpa directa a Lorenzo y Belinda. El público no estaba satisfecho. En el Tribunal de la Opinión Pública, la aerolínea iba perdiendo. Los llamamientos al boicot eran cada vez más fuertes y los clientes empezaron a compartir sus propias historias de malos tratos. La presión iba en aumento y estaba claro que los intentos de la empresa de restar importancia a la situación no hacían sino empeorar las cosas. Una mañana, mientras Belinda y Lorenzo se preparaban para otra entrevista, recibieron una llamada del equipo jurídico de la aerolínea. La aerolínea quería llegar a un acuerdo. Belinda escuchó atentamente la oferta del abogado: una compensación económica, billetes de primera clase para futuros vuelos y la promesa de revisar su política de atención al cliente y sensibilidad racial. Era una oferta tentadora, pero Belinda sabía que no era suficiente. No se trataba solo de dinero o de billetes de primera clase. Se trataba de justicia. Tras discutir la oferta con su abogado, Belinda tomó una decisión. Solo consideraremos un acuerdo si la aerolínea reconoce públicamente la discriminación que sufrimos Lorenzo y yo y se compromete a introducir cambios concretos, incluida la formación obligatoria en diversidad para todo el personal y los directivos, dijo con firmeza. El equipo jurídico de la aerolínea dudó, pero sabía que no tenía otra opción. La marea de la opinión pública se había vuelto en su contra, y continuar la batalla legal solo dañaría aún más su reputación. Unos días después, la aerolínea celebró una rueda de prensa. Ante una sala llena de periodistas, el director general se disculpó directamente con Lorenzo y Belinda. Admitió que el incidente se había gestionado mal y anunció una serie de nuevas iniciativas destinadas a combatir la discriminación dentro de la aerolínea. Entre ellas, formación obligatoria sobre diversidad, becas para estudiantes de minorías que cursen carreras de aviación y un compromiso público para abordar los prejuicios en la experiencia del cliente. Mientras Belinda y Lorenzo veían la rueda de prensa desde el salón de su casa, les invadió una oleada de alivio. No era solo una victoria personal, era una victoria para todos los que alguna vez habían sido juzgados injustamente por su aspecto. Lorenzo miró a su tía, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y gratitud. ¿De verdad hemos cambiado las cosas?, preguntó en voz baja. Belinda sonrió, con los ojos empañados. Lo hicimos, Lorenzo. De verdad que sí. Con el paso de las semanas, el proceso judicial empezó en serio. Lorenzo y Belinda se vieron empujados al centro de una batalla legal muy publicitada. La respuesta inicial de la aerolínea había sido restar importancia al incidente, calificándolo de malentendido,
pero con la creciente presión pública y las claras pruebas del vídeo viral, se vieron obligados a tomarse la situación en serio. Belinda y su equipo jurídico trabajaron incansablemente para construir su caso. El vídeo, ahora visto por millones de personas, sirvió como prueba contundente de lo ocurrido. Testigos del vuelo, incluida la señora Willow, dieron un paso al frente para testificar a favor de Lorenzo y Belinda. Uno de los elementos más cruciales de su caso fue demostrar que Lorenzo había sido atacado no solo por su comportamiento, sino por su aspecto. En una de sus reuniones de estrategia jurídica, el abogado de Belinda, el señor Carter, explicó lo que estaba en juego. Este caso va más allá de este único incidente. Estamos hablando de una pauta de comportamiento en el sector de las aerolíneas, y si ganamos, podría sentar un precedente sobre cómo se tratarán casos como este en el futuro. La aerolínea lo sabe, y por eso luchará con todas sus fuerzas para evitar cualquier fallo que la tache de discriminatoria. Belinda escuchó atentamente, con la mente concentrada en la tarea que tenía entre manos. Entonces, ¿cómo demostramos que no ha sido solo un malentendido?, preguntó. Ya tenemos pruebas sólidas, respondió el señor Carter, señalando los documentos que tenían ante ellos. El vídeo muestra una clara escalada por parte de la azafata, Stephanie, cuando Lorenzo no estaba siendo disruptivo. Luego está el testimonio de los testigos, incluida la señora Willow, que pueden dar fe de que Lorenzo fue educado y respetuoso durante el vuelo. «Pero necesitamos algo más que el testimonio y el vídeo», insistió Belinda. «Necesitamos demostrar que no fue un incidente aislado». El señor Carter asintió. «Exactamente. Por eso hemos estado indagando en el historial de la aerolínea. Ya hemos encontrado otras denuncias de discriminación racial y trato injusto a pasajeros de color. Este caso podría sacar a la luz un problema mucho mayor dentro de la aerolínea». Lorenzo se sentó tranquilamente a la mesa, escuchando atentamente mientras los adultos discutían la estrategia. No entendía del todo la jerga jurídica, pero sabía que lo que estaban haciendo era importante. Ya no se trataba solo de él, sino de defender a todos los que habían sido tratados injustamente. Las semanas previas al juicio fueron un torbellino de actividad. Lorenzo y Belinda aparecieron en varios programas de noticias, compartiendo su historia y concienciando sobre el problema más amplio de la discriminación en el transporte aéreo. Las organizaciones de derechos civiles se unieron a ellos y utilizaron su caso para poner de relieve la necesidad de un cambio sistémico en el sector. Las redes sociales siguieron bullendo de apoyo, y los hashtags #MakeJusticeForLorenzo y Turba Airline Discrimination no mostraron signos de desaceleración. Una tarde, pocos días antes de que comenzara el juicio, Lorenzo y Belinda recibieron la inesperada visita de la señora Willow. La anciana había sido un apoyo incondicional desde el incidente y quería ofrecerles unas palabras de ánimo. «¿Sabes, Lorenzo?», le dijo mientras estaban sentados juntos en el salón de Belinda. «A veces hace falta mucho valor para defender lo que es correcto, pero estoy muy orgullosa de que seas tan valiente como para hacerlo. Has inspirado a mucha gente, yo incluida». Lorenzo sonrió tímidamente, sintiéndose un poco avergonzado por la atención. «En realidad no hice mucho. Tía Belinda hizo todo el trabajo duro». La señora Willow negó con la cabeza. «No te menosprecies, jovencito. Te levantaste cuando otros se habrían quedado callados. Eso requiere mucha fuerza». Cuando la señora Willow se marchó, Belinda miró a Lorenzo con orgullo en los ojos. «Tiene razón. Has sido increíblemente valiente durante todo esto». Lorenzo asintió, aunque el peso del juicio seguía poniéndole nervioso. «Solo quiero asegurarme de que nunca le pase a nadie más». Llegó el día del juicio y el juzgado bullía de medios de comunicación y simpatizantes. Cuando Belinda y Lorenzo subieron las escaleras, fueron recibidos por una multitud de personas que portaban carteles de apoyo.
Algunos habían viajado desde fuera del estado solo para estar allí para el juicio, y la vista llenó a Lorenzo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de expectación. El equipo jurídico de la aerolínea era grande e intimidante, pero Belinda y su equipo estaban preparados. Habían pasado semanas construyendo meticulosamente su caso y estaban listos para presentarlo. El juicio comenzó con los alegatos iniciales de ambas partes. La defensa de la aerolínea trató de restar importancia al incidente, presentándolo como un simple malentendido y alegando que Stephanie había actuado en interés de la seguridad. Insistieron en que la expulsión de Lorenzo del vuelo no se debió a discriminación, sino a una perturbación percibida. Pero el equipo de Belinda estaba preparado. El señor Carter pronunció un contundente discurso de apertura, en el que describió los hechos ocurridos y los enmarcó en el contexto más amplio de los prejuicios raciales. «Este no es un incidente aislado», dijo al jurado. «Esto forma parte de una pauta más amplia de discriminación a la que las personas de color se enfrentan cada día, incluso en lugares donde deberían sentirse seguras, como en un avión». El jurado escuchó atentamente mientras el señor Carter reproducía el vídeo viral para la sala. Se oían jadeos mientras la gente veía cómo Lorenzo y Belinda eran escoltados fuera del avión, con expresiones llenas de confusión y dolor. A continuación llegaron los testimonios. La señora Willow fue uno de los primeros testigos en subir al estrado. Su conducta amable y su claro recuerdo de los hechos la convirtieron en una testigo convincente. «Ese chico fue educado todo el tiempo», dijo con voz firme. «No causó ningún problema. La única interrupción fue la reacción exagerada de la azafata». Siguieron otros pasajeros, cada uno corroborando el relato de la señora Willow. Sus testimonios pintaban un cuadro claro. Lorenzo había sido atacado injustamente y no había justificación para la forma en que él y Belinda habían sido tratados. La defensa intentó echar tierra sobre los testimonios, sugiriendo que los pasajeros habían malinterpretado los hechos o que no habían visto la situación en su totalidad. Pero todos los testigos se mantuvieron firmes en sus declaraciones. Luego le tocó a Lorenzo subir al estrado. Cuando se sentó en la silla de los testigos, se le aceleró el corazón. Nunca había hablado delante de tanta gente, y el peso del momento le oprimía. Pero cuando miró al jurado, recordó lo que su tía le había dicho, que su voz importaba y que si hablaba, podría evitar que esto le ocurriera a otra persona. «¿Puede decirnos qué pasó el día del vuelo?», preguntó amablemente el señor Carter. Lorenzo respiró hondo y empezó a hablar. Al principio, su voz era débil, pero a medida que relataba los hechos, su confianza aumentaba. Contó al tribunal lo emocionado que había estado por el viaje, cómo había intentado simplemente conseguir su libro, y lo confuso y asustado que se sintió cuando Estefanía empezó a gritarle. «No entendí qué hice mal», dijo Lorenzo, con la voz ligeramente temblorosa. «Solo intentaba coger mi libro, y entonces ella empezó a gritarme. No quería causar ningún problema». La sala guardó silencio mientras Lorenzo hablaba. Su sinceridad y vulnerabilidad eran palpables, y estaba claro que sus palabras estaban teniendo un impacto en el jurado. Cuando Lorenzo terminó su testimonio, la defensa intentó sugerir que Estefanía había actuado en interés de la seguridad, pero estaba claro que el jurado no estaba convencido. Las pruebas y los testimonios habían pintado un cuadro vívido de lo que había sucedido, y era difícil argumentar en contra de la clara parcialidad que había estado en juego. A medida que avanzaba el juicio, el equipo de defensa de la aerolínea empezó a flaquear. Las pruebas eran abrumadoras y la presión pública iba en aumento. Cada vez estaba más claro que estaban librando una batalla perdida. En un último intento de salvar su caso, el equipo jurídico de la aerolínea llamó a Stephanie al estrado. La azafata, que había estado en el centro de la polémica, parecía nerviosa cuando se sentó en la silla de los testigos.
Su voz vaciló al intentar explicar sus acciones, insistiendo en que solo había seguido el protocolo y que no había sido su intención discriminar a Lorenzo. «Solo hacía mi trabajo», dijo Stephanie con la mirada gacha. «No pretendía hacer daño a nadie». Pero a medida que hablaba, se hizo evidente que sus palabras se quedaban cortas. El jurado ya había visto el vídeo, escuchado el testimonio y comprendido la gravedad de lo ocurrido. No se podía deshacer el daño causado. En sus alegatos finales, el señor Carter recordó al jurado la importancia más amplia del caso. «No se trata solo de un vuelo o de una familia», dijo. «Se trata de garantizar que nadie más tenga que sufrir lo que sufrieron Lorenzo y Belinda. Se trata de hacer que las personas rindan cuentas de sus actos y de garantizar que no se tolere la discriminación en ninguna de sus formas». El jurado deliberó durante varias horas, pero cuando regresó, su veredicto era claro. Declararon a la aerolínea culpable de discriminación y concedieron a Lorenzo y Belinda una cuantiosa indemnización. Pero lo más importante es que exigieron cambios sistémicos en la aerolínea para abordar el problema de los prejuicios raciales. Cuando se leyó el veredicto, Lorenzo sintió una oleada de alivio. Por fin había terminado. Habían ganado, no solo por ellos, sino por todos los que alguna vez habían sido tratados injustamente. Tras el juicio, Lorenzo y Belinda se encontraron en el centro de un creciente debate nacional. Su victoria en los tribunales no fue solo una victoria personal, sino un catalizador de un cambio muy necesario. La noticia de su triunfo legal se difundió rápidamente y se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes se habían enfrentado a una discriminación similar. Las redes sociales se llenaron de energía renovada y personas de todos los ámbitos compartieron sus opiniones sobre el caso. Los hashtags Pitche Justice for Lorenzo y TAS Airline Discrimination fueron tendencia durante semanas, y la historia siguió inspirando debates en televisión, podcasts y foros en línea. Estaba claro que el caso había tocado la fibra sensible, no solo de quienes habían sufrido discriminación racial en el transporte aéreo, sino también de quienes habían sido discriminados en su vida cotidiana. Lorenzo, ahora más consciente de la magnitud de su victoria, empezó a darse cuenta de lo mucho que habían conseguido. El apoyo del público fue abrumador. Llegaron mensajes de personas que habían seguido de cerca su historia, agradeciendo a Lorenzo y Belinda su valentía y su lucha contra la injusticia. Algunos incluso compartieron sus propias experiencias con la discriminación, expresando lo mucho que significaba ver a alguien contraatacar. Una noche, sentadas juntas en el salón, Belinda hojeó su teléfono y leyó en voz alta algunos de los mensajes que habían recibido. «Este es de una madre de Georgia», dijo. «Dice que su hijo pasó por algo parecido y que verte hablar le ha dado esperanza». Lorenzo levantó la vista de sus deberes y se quedó pensativo. «¿Crees que realmente hemos cambiado las cosas?», preguntó. Belinda sonrió cálidamente. «Por supuesto, Lorenzo. Has inspirado a mucha gente. Y ya no se trata solo de este caso. Se trata de cambiar la forma de pensar y actuar de la gente. Ahora formamos parte de algo más grande». El teléfono zumbó con otra notificación, y esta vez era una solicitud de entrevista de una importante cadena de noticias. Habían estado recibiendo múltiples solicitudes de los medios de comunicación todos los días, con periodistas ansiosos por saber más sobre el caso y las implicaciones que tenía para la industria de las aerolíneas, y más allá. «Parece que nos quieren en el programa matinal de mañana», dijo Belinda, echando un vistazo al mensaje. «¿Te apetece?». Lorenzo dudó un momento. La atención era algo a lo que todavía se estaba acostumbrando, pero sabía lo importante que era seguir difundiendo su mensaje. «Sí», dijo asintiendo. «Quiero hacerlo. La gente necesita oír lo que pasó de verdad». A la mañana siguiente, sentadas bajo las brillantes luces del estudio,
Las cámaras las enfocaban mientras se preparaban para contar su historia una vez más. El presentador, un conocido periodista con fama de cubrir temas de justicia social, les saludó cordialmente. «Lorenzo, Belinda, muchas gracias por acompañarnos hoy», empezó el presentador. «Vuestro caso ha cautivado a la nación y ha llamado mucho la atención sobre el tema de la discriminación en el transporte aéreo. ¿Cómo os sentís ahora que ha terminado el juicio?». Belinda sonrió y miró a Lorenzo antes de contestar. «Ha sido un largo viaje, pero nos sentimos aliviados. Más que nada, estamos agradecidos de que nuestra experiencia haya ayudado a arrojar luz sobre algo que afecta a tanta gente. No se trata solo de nosotros, sino de asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo mismo que nosotros». El anfitrión se volvió hacia Lorenzo. «Lorenzo, has sido increíblemente valiente durante todo este proceso. ¿Qué se siente al saber que tu voz ha ayudado a inspirar a tanta gente?». Lorenzo se movió ligeramente en su asiento. Todavía no se sentía del todo cómodo bajo los focos, pero su voz era firme cuando respondió. Al principio no pensaba en ello, solo estaba asustado y no entendía por qué estaba pasando. Pero ahora, al ver cuánta gente nos ha apoyado y ha compartido sus historias, siento que hemos hecho algo importante. Demostramos que está bien defenderse, incluso cuando es difícil. La entrevista continuó con Belinda y Lorenzo, compartiendo más sobre su experiencia y los cambios que esperaban ver en el futuro. La aerolínea ya había empezado a aplicar algunos de los cambios que formaban parte del acuerdo, incluida la formación obligatoria sobre diversidad para todo el personal y los directivos. Pero Belinda dejó claro que no se detendrían ahí. «Todavía queda mucho trabajo por hacer», afirma con firmeza. «No se trata solo de una empresa, se trata de un problema generalizado en muchas industrias, y tenemos que seguir presionando para que se asuman responsabilidades y se produzca un cambio sistémico». El presentador asintió con la cabeza. «Ambos habéis hecho algo increíble al utilizar vuestra plataforma para suscitar esta conversación. ¿Qué es lo próximo para ustedes?». Belinda respiró hondo, considerando la pregunta. «Para nosotros, se trata de seguir luchando. Nos hemos puesto en contacto con organizaciones de derechos civiles y estamos estudiando formas de impulsar reformas más amplias, no solo en el transporte aéreo, sino en otros ámbitos en los que se produce discriminación. Esto es solo el principio». Tras la entrevista, siguieron llegando muestras de apoyo. Famosos, activistas y gente corriente acudieron a las redes sociales para expresar su admiración por la valentía de Lorenzo y Belinda. Algunos incluso se ofrecieron a colaborar en futuras iniciativas para hacer frente a los prejuicios raciales en otros sectores, como la educación y la sanidad. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, Lorenzo se topó con un post de una conocida influencer que había compartido su historia con sus millones de seguidores. «Lorenzo, tu valentía me ha inspirado a mí y a muchos otros», decía el mensaje. «Has demostrado al mundo que defender lo que es correcto siempre merece la pena». Lorenzo se sorprendió de hasta dónde había llegado su historia. Nunca imaginó que lo que le había pasado en un avión desembocaría en todo esto. Cuando le enseñó el post a Belinda, ella sonrió y dijo: «¿Ves, Lorenzo? Has causado un verdadero impacto». A pesar de la atención positiva, no todo fue fácil. La mayor visibilidad significó que también hubiera críticos y detractores. Algunas personas afirmaron que estaban exagerando la situación, mientras que otras les acusaron de buscar la fama. Pero Belinda y Lorenzo seguían centrados en su objetivo: asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir el tipo de discriminación que ellos habían padecido. «La gente siempre va a tener opiniones», le dijo Belinda a Lorenzo una tarde mientras estaban sentados juntos. «Lo que importa es que sabemos que lo que hacemos está bien. Estamos luchando por algo más grande que nosotros mismos, y no todo el mundo lo entenderá. Pero no pasa nada». Lorenzo asintió, aunque la negatividad aún le escocía.
Me parece injusto, dijo en voz baja. No pedimos nada de esto. Lo sé, cariño, replicó Belinda con dulzura. Pero recuerda que no estamos solos en esto. Mira a toda la gente que está con nosotros. Concéntrate en eso. Con el paso de los meses, los cambios por los que habían luchado empezaron a arraigar. La aerolínea cumplió su promesa de impartir formación sobre diversidad, y surgieron informes de que otras compañías aéreas estaban considerando reformas similares en respuesta a la presión pública. Los grupos de defensa de los derechos civiles elogiaron el resultado del caso, considerándolo un paso en la dirección correcta hacia la eliminación de los prejuicios raciales en el sector de los viajes. Lorenzo y Belinda siguieron colaborando estrechamente con organizaciones de defensa de los derechos, utilizando su plataforma para concienciar sobre la discriminación e impulsar reformas más amplias. Asistieron a conferencias, intervinieron en actos e incluso pusieron en marcha su propia iniciativa destinada a educar a los jóvenes sobre sus derechos cuando viajan. Una tarde, Lorenzo recibió un mensaje de un chico de su edad, alguien que había visto una de sus entrevistas. «A mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti», decía el mensaje. «Pero no sabía qué hacer. Verte defenderte me ayudó a darme cuenta de que yo también puedo. Gracias». Lorenzo leyó el mensaje en voz alta a Belinda y su rostro se iluminó de orgullo. «Por eso hemos hecho todo esto, ¿verdad?». Belinda sonrió y asintió. «Exactamente por eso. Has ayudado a que la gente se atreva a hablar, Lorenzo. Eso es algo de lo que estar muy orgullosa». Meses después del juicio y del torbellino mediático, la vida de Lorenzo y Belinda había empezado a volver a la normalidad. Aunque la atención pública se había calmado, las repercusiones de sus acciones seguían repercutiendo en el sector de las aerolíneas y más allá. Pero para Lorenzo, una de las cosas más importantes era que los cambios por los que habían luchado, por fin, estaban tomando forma. Una tarde, sentados juntos a la mesa del comedor, Belinda recibió un correo electrónico de su abogado. «Parece que la aerolínea ha lanzado oficialmente el programa de becas», dijo, leyendo los detalles. «Ofrecen becas a estudiantes de minorías que quieran hacer carrera en la aviación». Lorenzo levantó la vista de sus deberes y abrió los ojos. «¿En serio? Es increíble». «Realmente lo es», contestó Belinda con una sonrisa orgullosa en la cara. «Es el resultado directo de lo que hicimos, Lorenzo. Tú ayudaste a que esto sucediera». Fue un momento de humildad para Lorenzo. Nunca había imaginado que la lucha que iniciaron desembocaría en algo tan impactante. «¿Crees que la gente lo solicitará de verdad?», preguntó. «No me cabe duda de que lo harán», afirma Belinda. «Hay tantos niños ahí fuera que necesitan este tipo de oportunidades, y ahora, gracias a ti, la tendrán». El programa de becas fue solo uno de los muchos cambios derivados de su victoria legal. Otras aerolíneas habían seguido su ejemplo, adoptando nuevos programas de formación y revisando sus políticas sobre el trato a los pasajeros. Las conversaciones sobre los perfiles raciales y la discriminación en el transporte aéreo habían desencadenado un movimiento más amplio, en el que Belinda y Lorenzo estaban orgullosos de haber participado. Una noche, mientras se preparaban para acostarse, Lorenzo se volvió hacia Belinda con aire pensativo. «Tía Belinda, ¿crees que lo que hicimos evitará que otras personas pasen por lo que nos pasó a nosotros?». Belinda se sentó a su lado y su rostro se suavizó. «Creo que hemos hecho más difícil que la gente ignore el problema. No podemos controlarlo todo, pero nos hemos asegurado de que la gente preste atención. Y a veces, ese es el primer paso hacia un cambio real». Lorenzo asintió, con la mente llena de pensamientos. «No quiero que nadie más se sienta como yo me sentí. Daba tanto miedo y no entendía por qué estaba pasando». «Lo sé, cariño», dijo Belinda, rodeándole con el brazo. «Y por eso lo que hicimos fue tan importante.
porque ahora más gente entiende que no está bien tratar injustamente a alguien solo por su aspecto. Mientras se instalaban en su rutina nocturna, el teléfono de Belinda recibió una notificación. Era otro mensaje de alguien que había seguido su historia, otra persona que les daba las gracias por dar la cara y marcar la diferencia. Belinda sonrió mientras leía el mensaje en voz alta a Lorenzo. Has inspirado a mucha gente, Lorenzo. No lo olvides nunca. Los meses siguientes al juicio estuvieron llenos de discursos y oportunidades para compartir su historia con los demás. Belinda y Lorenzo fueron invitados a escuelas, conferencias e incluso actos corporativos para hablar de su experiencia y de las lecciones que habían aprendido. Hablaron de la importancia de defender la justicia, incluso cuando resulta difícil, y del poder de usar la propia voz para generar un cambio. En uno de esos actos, Lorenzo se puso delante de un grupo de estudiantes de un instituto, con las manos temblándole ligeramente mientras se preparaba para hablar. Ya lo había hecho varias veces, pero los nervios siempre le asaltaban antes de empezar. «Hola, soy Lorenzo», empezó, con la voz un poco temblorosa. «Hace unos meses me pasó algo que no entendía. Me echaron de un avión sin motivo. Al menos, eso es lo que pensé en ese momento». La sala quedó en silencio mientras los alumnos escuchaban, con los ojos fijos en Lorenzo. Respiró hondo y continuó. «Resulta que me echaron porque alguien decidió que yo no pertenecía a la escuela por mi aspecto. No era justo ni estaba bien, pero en lugar de enfadarnos por ello, mi tía Belinda y yo decidimos contraatacar». Lorenzo continuó explicando la batalla legal, el apoyo que habían recibido y los cambios que se habían producido gracias a sus esfuerzos. Mientras hablaba, notó que algunos estudiantes asentían con la cabeza, mientras que otros se inclinaban hacia adelante en sus asientos, claramente conmovidos por su historia. A veces, defenderte a ti mismo puede dar mucho miedo, continúa Lorenzo. Pero he aprendido que, cuando lo haces, puedes marcar la diferencia, no solo para ti, sino también para los demás. Cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Cuando Lorenzo bajó del escenario, varios estudiantes se le acercaron, deseosos de compartir sus propias historias y agradecerle su valentía al hablar. A Lorenzo le llamó la atención una chica en particular. Tenía más o menos su misma edad, ojos grandes y expresivos, y una sonrisa nerviosa. «Me han acosado en el colegio por el color de mi piel», dijo en voz baja. «Pero después de oír lo que hiciste, siento que quizá yo también pueda defenderme». Lorenzo sonrió cálidamente. «Tú puedes. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no perteneces». A medida que los meses se convertían en un año, el legado de su caso seguía creciendo. Lorenzo y Belinda fueron reconocidos en varios actos de derechos civiles por su contribución a la lucha contra la discriminación. Incluso recibieron un premio de una organización nacional de derechos civiles, en honor a su valentía y dedicación a la justicia. Una noche, sentados juntos viendo las noticias, apareció un segmento sobre otra aerolínea que había implantado recientemente nuevos programas de formación en diversidad. El reportero mencionó que los cambios eran el resultado de la creciente presión pública y de casos judiciales, entre ellos el protagonizado por Belinda y Lorenzo. A Lorenzo se le iluminaron los ojos y se volvió hacia su tía. «Están hablando de nosotros», exclamó. Belinda sonrió orgullosa. «Ya lo creo. Hemos marcado la diferencia, Lorenzo». Lorenzo sonrió, con un sentimiento de orgullo hinchándose en su pecho. «Me alegro de que lo hiciéramos», dijo. «Aunque daba miedo, me alegro mucho de que defendiéramos lo que era justo». Belinda se inclinó y le besó la cabeza. «Yo también estoy orgullosa de ti, cariño. Le mostraste al mundo lo que significa ser valiente». Mientras estaban sentados juntos, viendo cómo se desarrollaban las noticias, Lorenzo sintió una profunda sensación de logro. No había sido fácil,
y hubo momentos en los que quiso rendirse. Pero ahora, al ver los cambios que habían ayudado a crear, sabía que toda la lucha había merecido la pena. Su historia no trataba solo de un incidente en un avión, sino de defender la justicia, por difícil que fuera el camino. Y cuando Lorenzo y Belinda miraron al futuro, sabían que su lucha estaba lejos de terminar, pero por ahora podían descansar sabiendo que habían tenido un impacto real y duradero. No olvides darle a me gusta a este vídeo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más vídeos como este.